Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, dispongámonos a iniciar nuestros ejercicios cuaresmales con una pequeña oración, invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido, iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien, y que siempre nos llene de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. ¿Qué son los ejercicios cuaresmales, hermanos? Es un tiempo de gracia que el Señor nos concede para poner un alto a nuestra vida y ponernos en ese estado de meditación, de oración, de escucha de la palabra de Dios y sacar un compromiso de vida para seguir caminando en ese encuentro con nuestro Salvador en un camino de conversión. Los ejercicios cuaresmales es, pues, poner un alto a nuestra vida y sentarnos a la escucha y meditación de la palabra para fortalecer nuestra vida espiritual y alimentarnos con la palabra de Dios, ya que Cristo es la palabra encarnada del Padre. Así como hay personas que ejercitan su cuerpo con algunas rutinas o yendo al gimnasio, así también nosotros, los hijos de Dios, es ejercitar nuestro espíritu para fortalecerlo y esté fuerte a las tentaciones del enemigo. Por eso hoy nos hemos puesto en ese estado de escucha para que nuestro espíritu esté fuerte y no vaya a caer tan fácilmente en tentaciones. Entonces los ejercicios cuaresmales es un poner alto a nuestra vida, dejarlo todo y ponernos frente a la presencia de nuestro Señor para escuchar su mensaje. Así como cuando Jesús fue a visitar a estas dos hermanas, a Marta y a María. Marta no dejó de hacer sus actividades, sus quehaceres. En cambio, María suspendió todos sus quehaceres y se puso a los pies del Señor a escucharlo, a atenderlo. Marta en un momento se quejó y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana no me ayude con los quehaceres de la casa? Y Jesús, ¿qué le contestó? Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, siendo así que una sola es la importante, y María ha escogido la mejor. Pues hoy ustedes son ese personaje de María, que han dejado toda actividad para ponerse a los pies de Jesús. Vamos entonces, hermanos, a iniciar, después de esta pequeña introducción, a iniciar nuestra meditación con la escucha de la palabra del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado,
de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por la calle, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Siéntense. En este tiempo de Cuaresma, la liturgia nos invita a tres prácticas, a tres tipos de ejercicios para ejercitar nuestro espíritu. Primera práctica, la oración, que no es otra cosa más que el diálogo con Dios, lo cual esta práctica la vamos a ver mañana en la meditación. Y vamos a ver que no es lo mismo rezar que orar. Orar es un diálogo con Dios, con nuestro Padre. Es decir, dos personas que intercambian palabras, ideas. Dialogar es día de dos logos palabra, dos que palabrean. Nosotros muchos no oramos, rezamos. Y si la oración es un diálogo con Dios, dos que dialogan, entonces quiere decir que hemos de dejarle su tiempo a Dios para que Él también nos hable. Pero nosotros nos han acostumbrado a rezar, hablar, hablar, hablar y hablar. Y no dejamos para Dios el espacio de que Él entonces nos hable. Hablamos mucho y poco tiempo le dejamos a Dios. Y esto es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Qué es la oración? La segunda práctica es el ayuno. El ayuno. Hay personas que se preocupan porque no ayunaron. Se nos olvidó. Y es que solamente en tiempo de Cuaresma la Iglesia nos invita a hacer y vivir esta práctica. Todos los demás días del año no lo hacemos, no ayunamos. Aunque hemos de saber que en este tiempo de Cuaresma, que son los viernes de Cuaresma,
el miércoles de ceniza y el viernes santo, se nos invita al ayuno. Y creo que son los días que mejor comemos. ¿Qué comemos los viernes de Cuaresma? Las ricas tortas de camarón, la rica capirotada. Y a veces estas comidas son más caras que las que acostumbramos todo el año. Esto lo veremos pasado mañana, lo que es esta práctica del ayuno. ¿Cuál debe de ser su finalidad? ¿Hacia dónde nos debe de llevar? ¿Por qué? Porque ese día, repito, es el día que más gastamos y comemos mejor. Y más gastamos porque son productos para este tipo de comidas carísimos, muy caros. Todo lo que se ocupa para hacer este tipo de comidas los elevan casi al 100%. Y digo esto porque yo también fui comerciante y me daba cuenta, y los comerciantes aprovechaban este tiempo para elevar precios y pues ganar más. Pero la gente tenía que vivir la Cuaresma, el ayuno. Y también está la abstinencia, que no es lo mismo que el ayuno. Y decía, pasado mañana trataremos ya esta práctica en la reflexión. Tercer momento que nos invita a este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar: la limosna. La limosna. Cuando nosotros oímos la palabra limosna, ¿a qué se nos viene en mente luego? Lo que nos sobra, lo que ya nos estorba, lo que no nos sirve. Y a veces hasta cuando nos piden limosna, ¿qué decimos? A ver, déjame ver. Ay, no tengo suelto. Sí traes, pero no sueltas. No sueltas. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver el viernes, junto con un poquito la imagen de la Santísima Virgen María. Entonces, a grosso modo, les he presentado el esquema de nuestros ejercicios cuaresmales. Hoy en sí es ser discretos. Ser discretos. Saber que en el silencio de nuestro corazón y en el silencio de nuestra vida, Dios siempre está con nosotros y por nosotros. Aunque las demás personas no se den cuenta de lo que hacemos y de cómo vivimos, Dios se da cuenta. ¿Por qué? ¿Qué nos enseñaron en el catecismo? Bueno, los que son de mi edad, ¿qué nos decían? ¿Dónde está Dios? ¿Y qué respondíamos? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Para Dios no hay barreras, no hay muros, no hay distancia. Él es siempre omnipresencia, está siempre presente. Y a veces nosotros, con cualquier acto que realizamos, un acto general, queremos que la gente nos vea. De ahí pues que a veces se comete un error muy grave. Cuando vamos a la Santa Misa y vemos que está alguna persona conocida, algún conocido, y para que nos vea que somos gente buena, hay personas que han comulgado en pecado mortal sin confesarse. Es que vi a mi vecino, a mi vecina, es que entró a misa mi comadre, mi compadre, y pues me levanté a comulgar.
Siempre andamos haciendo cosas para que los demás nos vean. Y hoy el evangelio que acabamos de escuchar nos habla del secreto. Que todo lo que hagamos, hacerlo en secreto, porque ahí está Dios en el secreto. Pero tú y yo siempre nos fijamos en que la gente que está en nuestro entorno nos vea lo que estamos haciendo. Y a veces cometemos graves errores en contra de nuestra fe y que también comprometen nuestra salvación. O simplemente me acerco al sacramento de la comunión porque pues me dieron ganas. Viera qué bonita la misa, padre. El padre que habló me hizo llorar y dije, no, pues yo tengo que comulgar. Y me salieron las ganas. Qué bueno, pero lo mejor hubiera sido que te hubieran salido las ganas de acercarte a confesar, si es que en verdad no estabas preparado para recibir a Jesucristo como alimento de vida eterna. Hemos de saber que el demonio es muy astuto y siempre va a buscar de alguna manera u otra disfrazar, ofender a Dios. Y el demonio bien sabe que un cristiano que no está en gracia, que tiene pecados mortales y recibe el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, está ofendiendo a Dios. Lo que mucha gente no sabe, que cuando se recibe la Sagrada Comunión en pecado, nomás porque me dieron ganas o porque me iban a ver los demás que no iba a comulgar, pues ¿cómo pues? Ahí está el demonio para ofender a nuestro Señor. Y a esto, hermanos, se le llama sacrilegio. Es como haber agarrado la hostia consagrada y haberlo tirado a la suciedad, aquella que sale de nuestro cuerpo, que no voy a decir la palabra. Pero es un sacrilegio, más que un pecado, es un sacrilegio. Y de estos casos se dan muchos. Y hemos de entender que el demonio, que está siempre al acecho y no duerme, va a buscar que ofendamos a nuestro Señor. ¿Han oído ustedes esta palabra de sacrilegio? Cuando se comete una falta de respeto a las cosas sagradas. Aún estando en una iglesia, el comportamiento, el sentado, el vestir, que en vez de vestirnos, hay gente que se desviste, porque hay cada prenda, hay cada ropa, que en vez de haberla comprado para vestirte, te está desvistiendo. Y como una vez me dijo una joven, es que padre, la que no enseña no vende. Le digo, sí, pero también la que enseña se le mosquea. ¿Y cuántos sacrilegios no hemos cometido? Ya sea nuestra manera de vestir al entrar a un lugar santo como una iglesia, un templo, nuestra manera de estar, nuestro sentado, ¿sí? Y todavía levantarnos sabiendo que a conciencia no estoy preparado, y entonces me acerco porque me van a ver, porque me salieron ganas, a recibir a Cristo nuestro Señor. Otras personas, asistiendo a la Sagrada Eucaristía, se acercan a comulgar porque les han dicho, comulga, y luego te confiesas. Es que así me dijeron, padre. No. ¿Quién te asegura que terminando de comulgar vas a poderte confesar? Si quien te lo está diciendo se compromete a confesarte, pues que te confiese antes,
que te confiese antes. Pero no se vale que nos digan esto: primero comulga y luego te confiesas. Con ese propósito comulga, el buscar luego la confesión. En mis 22 años de sacerdote ya me tocó ver a 2 personas que murieron así. Y lo supe por los familiares, que la persona iba acompañada por una nieta y la otra persona iba acompañada por una hermana, y creo que alguien así les dijo: comulgue, y luego se confiesa inmediatamente. Una de ellas, al salir de misa y no salía del atrio todavía, le dio un infarto. La otra, que no fue en el mismo templo, fue en otro templo que estuve, la aventó un carro y inmediatamente murió porque se le abrió la cabeza. Es peligroso, hermanos, hacer esto, porque decía: ¿quién te asegura que luego te vas a ir a confesar? Dice San Pablo en la Sagrada Escritura que hay de aquel que recibe el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo indignamente. Aquel que recibe el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo indignamente se traga su propia condenación. Así como la Sagrada Eucaristía, al recibirla en gracia, nos da la salvación, el premio de la vida eterna, esa misma Eucaristía, esa misma comunión, si la recibimos en pecado mortal, nos da la condenación. Y son palabras de San Pablo en el libro de los Colosenses: aquel que indignamente recibe el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se come su propia condenación. Por eso, hermanos, tener mucho cuidado a la hora de participar en la Eucaristía. Pero ¿qué celebramos en la Eucaristía, Padre? La Eucaristía, allí celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, llamada también comúnmente la misa, la Santa Misa. Y tiene varios nombres: misa, Eucaristía, asamblea, acción de gracias, banquete del Señor. Y a lo que muchos llaman la misa, celebramos la muerte y resurrección del Señor. Si eso celebramos, hermanos, en la Eucaristía, esto quiere decir que al salir de la Eucaristía, una vez que el Padre nos da la bendición, es para entonces hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Hace años, cuando la misa terminaba en el templo, ¿qué nos decía el Padre? Yo recuerdo, estaba niño: la misa ha terminado, podéis ir en paz. ¿Sí lo recuerdan? No digan que yo estoy más viejo que ustedes. Ahora la misa no termina con la bendición y la despedida que te hace el sacerdote. La misa inicia allá afuera en tu vida diaria. Celebrar lo que aquí celebraste allá en tu casa, en tu trabajo, en tus actividades, en tu ambiente social. ¿Qué celebraste aquí? La resurrección. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué celebramos en la Santa Misa, hermanos? ¿Qué celebramos en la Santa Misa? La
Yo sabía que son bien listos. Si eso hemos celebrado aquí, y una vez que el sacerdote nos da la bendición, aquí no termina esto. Empieza de las puertas de la iglesia hacia afuera a vivir la muerte y resurrección de Cristo, pero a vivir mi muerte. Mi muerte. Ay, Padre, no nos hable de muerte, yo tengo miedo a morir. Tranquilos. Esa muerte a mis pecados, esa muerte a lo que me lleva a impedirme a recibir a Cristo como alimento de vida eterna. ¿Por qué? Porque para nosotros los católicos la Eucaristía es el culmen y la fuente de todas nuestras actividades de nuestra vida cristiana. Así lo dice el Concilio Vaticano II en el documento sobre la liturgia. La Eucaristía es la cumbre hacia donde tienden y deben de tender toda nuestra vida, y la fuente de donde dimana toda la gracia y la fuerza para vivir nuestra vida cristiana. Por eso es muy triste que tengamos en mente el concepto de que voy a oír misa. Si vas a oír misa, mejor quédate a oírla por el radio, aunque no es válida para aquellos que podemos movernos. Debe de ser presencial. ¿Por qué? Porque es ahí, ante esa presencia tuya y en este lugar donde tú te estás comprometiendo comunitariamente a vivir la muerte y resurrección de Cristo. Con eso de la pandemia, todavía mucha gente vive la Santa Misa por los medios de comunicación. Es que la pandemia, Padre, pues sí, pero para ir a otros lugares no te acuerdas de la pandemia. Para ir a otras partes no le tienes miedo a la pandemia. Y creemos que la pandemia está en la iglesia, en la Eucaristía, y mucha gente todavía está por los medios de comunicación cuando se pueden mover y van a otros lugares y no le tienen miedo a la pandemia. Por eso cuando nosotros hacemos presencia al sacramento de la Eucaristía, estamos diciendo: aquí estoy, porque quiero vivir en mi vida a nivel comunidad y comprometido con cada uno de mis hermanos, vivir en mi vida la muerte que Cristo hizo para salvarme, la muerte a mis pecados y el triunfo de esa muerte en su resurrección, para entonces con Cristo triunfar, siendo un hombre, un cristiano nuevo en la gracia de Dios. Por eso tan importante la Eucaristía a nivel presencial. El señor cardenal de aquí de nuestra diócesis hace algunos meses promulgó que ya teníamos que asistir a la misa presencial los domingos y fiestas de guardar, sin dejar el cubrebocas, la sana distancia y cargar cada quien su frasquito de gel. Está para aquellos hermanos que no pueden moverse por enfermedad o por ancianidad. La misa es válida por los medios de comunicación, por esos hermanos que están impedidos por salud y por su vejez el no poder asistir a la Eucaristía. Pero si tú y yo podemos movernos y vamos a otras partes, ¿por qué entonces ponemos peros y pretextos de no asistir a la Eucaristía? ¿Y por qué, sabiendo que la Eucaristía es celebrar la muerte y resurrección de Cristo, por qué entonces todavía tengo en mi mente y en mi expresión decir: voy a oír misa? No.
no vayamos a la Eucaristía a oírla, vayamos a participar, hermanos, porque quien celebra la misa es el pueblo santo de Dios, ustedes. El sacerdote la preside, hace las veces de Cristo, pero quien celebra la misa son ustedes. De ahí pues tan triste que a veces parece que el sacerdote está solo. El Señor esté con ustedes. 2, 3 contestaron. Y los demás, es que no se oye por el cubrebocas. Ya nos justificamos. Pero antes que no usábamos cubrebocas, siempre esa poca participación, pensando que la misa es del Padre, es del sacerdote. Si hay que cantar, ¿quiénes cantan? Quien está dirigiendo los cantos, y 2 que 3, y los demás. Por eso no hay que asistir a la Eucaristía para oír, hay que asistir para participar. Cuando hay alguna proclamación donde el pueblo santo de Dios tiene que contestar amén, se oyen 2, 3 amén, así a lo lejos, amén. Ese amén estoy diciendo que así sea, que así se cumpla. Por eso, hermanos, la Eucaristía no es para venir a oírla, es para venir a participar. Y decía, nosotros los católicos es lo más sagrado que tenemos. No, Padre, ¿tenemos el rosario? No, Padre, ¿tenemos la exposición del Santísimo? No, Padre, ¿tenemos el Vía Crucis? Hermanos, todo eso tenemos como riqueza de nuestra fe, pero todos estos son actos piadosos. Acto litúrgico, el culmen y la fuente es la Eucaristía. Sin la Eucaristía no se puede exponer el Santísimo. ¿Dónde y quién consagraría la hostia? ¿Dónde y quién? El rosario, Padre. El rosario es un acto piadoso, mis hijos, en el cual invocamos la Madre de Dios y Madre nuestra. Pero la Eucaristía es vivir y participar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que decía, del templo hacia afuera, una vez que el sacerdote despide a la asamblea, allá tengo que vivir esa muerte, sí, muerte a mi egoísmo, muerte a mi soberbia, muerte a mi vanidad, muerte a esas adicciones, muerte a aquello que sé que me quita y me aleja de recibir a Cristo en la Eucaristía. A esa muerte se refiere, para que entonces, dando muerte a esos pecados que te alejan de recibir a Cristo, vayas con Cristo, resucitando a una vida nueva, siendo un hombre nuevo, una mujer nueva, un cristiano nuevo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si yo esto no lo tengo bien consciente, no lo voy a vivir. Y si no lo vivo, jamás voy a crecer en mi vida espiritual. De ahí que con mucha razón, a veces algunas personas, después de haber estado en la Eucaristía, en la Santa Misa, ¿qué te llegan a decir a alguien de tu familia? Uy, acabas de venir de misa, mira nomás, y ya estás enojado, ya estás enojada.
Hoy no más que boca, y con esa boca estuviste en misa. Por eso no voy yo, para no ser como tú. A veces el no vivir la Eucaristía allá afuera, también podemos ser signos de escándalo, piedras de tropiezo, no para las personas, a veces para los miembros de nuestra propia familia. Y como a veces decimos, si nos agreden y nos atacan echándonos en cara que somos persinados, que somos cucarachas del templo o que somos santurrones, es porque nosotros tenemos la culpa. No vivimos lo que aquí hemos celebrado. No vivimos esa muerte a mis corajes, esa muerte a mis agresiones, esa muerte a que todo y de cualquier cosa me enojo y agredo. No voy muriendo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Asistí a misa para sentirme a gusto. Fui a misa a oír misa, pero no salí con el compromiso. De ahí que hoy en nuestros tiempos, la mayoría de los sacerdotes, cuando terminamos de celebrar aquí la Eucaristía, decimos, vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Vayamos a dar testimonio de lo que aquí hemos celebrado. Vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Porque la palabra misa es misión, enviado. El sacerdote nos envía a vivir la misión de lo que aquí hemos celebrado. ¿Qué celebramos? Decíamos. ¿Qué? Se me hace que ya los estoy durmiendo. Hermanos, la Eucaristía para nosotros debe ser como el respirar de cada día. La Eucaristía para nosotros debe de ser como el agua al pez. El pez sin el agua no vive, muere. El cristiano sin la Eucaristía va muriendo espiritualmente poco a poco. Y entonces sus adicciones, sus pecados lo van invadiendo y se van haciendo hábitos de esa persona hasta llegar el día en que le cuesta mucho trabajo desprenderse de tales y cuales pecados, tales o cuales hábitos, porque le ha faltado la gracia, le ha faltado la fuerza de Cristo para ser un cristiano que va muriendo y resucitando cada día en Cristo nuestro Señor. ¿Hasta aquí me di a entender? Un poquito, entonces ya sabemos la importancia que tiene la misa. No es a oír misa, voy a participar. Que hay que levantarnos, me levanto. Que hay que sentarnos, me siento. Que hay que hincarnos, me hinco. Que hay que responder, respondo. Que hay que cantar, canto. Que hay que guardar un silencio de meditación, guardo un silencio de meditación. Donde todos juntos, como cuerpo místico de Cristo, nos unimos en esa celebración en Cristo nuestro Señor. No es tu misa, no es mi misa, no es tu Eucaristía, no es mi Eucaristía, es nuestra Eucaristía, donde se reúne el pueblo de Dios formando el cuerpo místico de Cristo, donde cada uno de nosotros en esa asamblea eucarística formamos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, y a la cabeza el sacerdote que hace las veces de Cristo. Entonces, también llevar en mente, no es mi misa, es la Eucaristía del pueblo santo de Dios, donde yo, miembro, me reúno y me uno para formar
el cuerpo místico de Cristo en esta asamblea eucarística. De ahí que cuando en la misa, si hay que estar de pie, hay que estar de pie. Pero Padre, yo quiero estar hincado. A mí me nace de aquí estar hincado. Acuérdense que es el cuerpo místico de Cristo donde juntos participamos. Ya habrá un momento donde tú personalmente estarás hincado, si quieres, todo el día, toda la noche. Pero la Eucaristía es la asamblea del pueblo de Dios donde nos reunimos para celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es que yo quiero estar hincado. Si la misa es en ese momento, es estar de pie, yo quiero estar hincado. No es tu misa, es la Eucaristía del pueblo santo de Dios. No sé si me di a entender. Bien. Bueno, hasta aquí más o menos a grandes rasgos lo que es la Eucaristía, la Santa Misa para nosotros los cristianos católicos, que es lo más importante, el culmen y la fuente de toda actividad de la vida del cristiano. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con toda confianza? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Entramos en el momento de preguntas. Sí. La expresión de que cada Eucaristía es una parusía, es un juicio ante Cristo que está presente. Y con las palabras de San Pablo, creo que ahí lo enlazo, esa expresión de que cada Eucaristía es un juicio, una parusía, porque estamos frente a frente. Cada Eucaristía es parusía, es decir, manifestación de la salvación de Cristo en nuestra vida. En eso tienes razón. Gracias, sí. ¿Algo más? Que dice que cuando salimos de aquí, llegamos a la casa, te atacan, pero a veces puede ser también, no es que sea lo que ellos te dicen, sino que sea provocación de Satanás o de chancla, que nos está tentando para ver qué tanto resistimos. Miren, tener cuidado de echarle toda la culpa a ese que se le llamó usted Satanás. También nosotros tenemos culpa. Hay que saber que Dios nos creó en la libertad y somos seres inteligentes. A veces el otro ni se acuerda de nosotros y nuestros malos actos, nuestro carácter, nuestras malas inclinaciones, luego le echamos la culpa a ese. Y es que ¿cómo les diría? Pues es la inclinación del primer pecado en el paraíso. ¿Qué hizo Eva cuando desobedeció a Dios? Eva le echó la culpa a la serpiente. ¿Qué hizo Adán cuando Dios le dijo, tú también, la mujer que me diste? Es natural que tendemos siempre a echarle la culpa al otro. Tener cuidado, el otro a veces ni se acuerda de nosotros y nosotros lo hacemos presente queriendo evadir nuestra responsabilidad de nuestro carácter que a veces no podemos controlar y que tenemos que trabajar en él. ¿Sí? Entonces ahí mucho cuidado. Lo menos que podamos echarle la culpa a él, porque entonces le damos su importancia, cuando también nosotros tenemos libertad, voluntad y quizás son inclinaciones de nuestra misma condición humana. Gracias. ¿Algo más? Dígame, hija. A ver, no le escucho. Quería recordarles que también ahorita que está hablando de la misa, que pues ya saben, dicen, pero que también apaguen su celular porque es un costo grande. Ah, sí. Que están hablando De eso tiene razón. Qué bueno, mire, aquí nos hace recordar esta hermana nuestra, cómo a veces hoy por la tecnología hemos faltado al respeto a la Santa Misa y al lugar. Convertimos el templo y la Eucaristía en cabina telefónica. No nacimos con celular. Sepamos desprendernos y dedicarle el tiempo completo a Dios en la Santa Misa y apagar ese aparatito
que al fin y al cabo el día que te mueras ni te lo vas a llevar. Y el día que te mueras, si timbra, no lo vas a poder contestar. Así que cuando entres a un templo, apaga tu tecnología, despréndete. Y más si estás en la Santa Misa, despréndete. No faltes al respeto, que se está celebrando la Eucaristía y por allá timbran los teléfonos y hasta se salen. Y luego ya entran a comulgar, tan felices y tan serenos. Gracias. ¿Qué más? Gracias a ti, Padre, porque como a veces están en la comunión, estamos en la comunión así, y entramos como si fuera una cosa correcta. Pues ya decía al principio, ¿verdad? La manera de estar en el lugar, con recato, la vestimenta también, ya lo decía al principio. ¿Alguna otra aportación, pregunta, duda? Dígame, hija. Yo pienso, Padre, que también es muy importante que nosotros como asamblea sepamos como el rito de la misa, porque hay muchas personas que en el Padre Nuestro hacen lo mismo que el sacerdote, van a comulgar, se persignan, van a dar la paz, se persignan. Entonces, ahorita que estoy en un catequesis infantil, me he dado cuenta que a veces nosotros como papás les vamos como metiendo como cosas a los hijos que no se deben de hacer. Que no van dentro de la misa. Creo que también es muy importante que las personas que vamos como conociendo, nos dan como esas pláticas, sepamos compartirlas con los demás, porque sí hay muchos malos hábitos que tenemos. Sí, de hecho, es muy buena su aportación. De hecho, hay bibliografía sobre los ritos de la Sagrada Eucaristía. Simplemente es buscar. Aquí sería otro apartado, ¿sí? Pero sí, hay que interesarnos por los ritos de la Eucaristía, conocerlos, cuáles son y cuáles nosotros hemos inventado, que no son dentro del rito de la Eucaristía. Pero hay bibliografía. Simplemente buscar ritos eucarísticos. ¿Y ahí? ¿Algo más? Bueno, pues hoy fue nuestro primer día, le vamos a dar gracias a Dios. Mañana aquí nuevamente a las 4 para empezar a ver esta práctica de la Cuaresma, que es la oración. Vamos a ver un poquito lo que es la oración, qué no es la oración, cuál es la finalidad de la oración y cuáles son los frutos de la oración. Entonces mañana a las 4 aquí nos esperamos, vamos dándole gracias a Dios, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Dios nuestro Jesucristo, por este primer día de reflexión. Queremos poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Queremos vivir lo que es este sacramento de amor y de entrega que es la Eucaristía. Danos tu luz, danos sabiduría y haz que en verdad cada vez que celebramos este divino sacramento lo vivamos para entonces ser testimonio vivo de tu amor, de tu entrega, de tu triunfo en la resurrección. Virgen Santísima, Madre del Sumo y Eterno Sacerdote y Madre nuestra, cúbrenos con tu manto y que lo que hoy hemos vivido lo manifestemos en la fe. María llena de gracia, María mujer de las virtudes, acompáñanos en el caminar de nuestra vida. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan buena tarde, nos vemos mañana a las 4, Dios mediante. Gracias.